vamos a hablar de la polimerización o de la formación de polímeros. Es una parte de la química orgánica que tiene muchísima importancia a nivel industrial. ¿En qué consiste? Bien, pues un polímero es una molécula muy grande que se forma a base de unir muchas veces una misma estructura. Un ejemplo de polímero genérico completamente sería lo que tenemos abajo, AB, A, C, A, B. Pues entonces vemos que se está repitiendo siempre una misma estructura. En este caso el A, B, B, A, C es la estructura que vamos repitiendo. Eso es lo que vamos a llamar un monómero y que se repite muchas veces. Cuando hablamos de que se unen muchos, es que usamos 10.000, 100.000 veces esa estructura. Bien, aplicado ya al concepto de química orgánica, ¿cómo formamos un polímero? Pues lo que podemos hacer es hacer reaccionar muchas moléculas iguales que se unan entre ellas, entonces tendríamos un polímero del tipo AA, o ir juntando dos moléculas distintas de manera que se vayan uniendo y vayan formando una cadena continua, de manera que tuviéramos una estructura AB, AB, AB. ¿Qué posibilidades tenemos a nivel de química orgánica para formar estos polímeros? Bueno, pues estamos hablando de reacciones orgánicas. Necesitamos que siempre el monómero o la estructura que vamos a repetir tenga dos extremos para poder formar el enlace, porque tenemos que ir añadiendo cadena por los dos extremos. Y es preciso que se vayan añadiendo cadenas. Esto hace que de todas las reacciones orgánicas que conocemos, sustitución, eliminación y oxidación-reducción no sean útiles para realizar polímeros, porque ahí estamos cambiando estructuras unas por otras y lo que se trata siempre es de añadir. De manera que nos quedan dos posibilidades fundamentales y una tercera que no tiene interés industrial. Tendríamos la adición y la condensación como sistemas para ir añadiendo cadenas y la síntesis de Wurtz, que es la que no tiene interés industrial y que no se utiliza entonces en polimerización. Bien, pues entonces vamos a ver un poquito lo que es la polimerización por adición. Lo que tenemos que tener, como es una reacción de adición, es un doble enlace. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos el 2-penteno y lo que hacemos es abrir en nuestro monómero ese doble enlace, como si fuéramos a realizar una adición de cualquier otro elemento, siguiendo la regla de Markovnikov, como ya hemos trabajado. Bien, por esos extremos lo que vamos a hacer es ir uniendo otra vez las cadenas del monómero, de manera que se nos forma la estructura que estamos viendo ahora. Eso sería el polímero. De manera que el monómero sería la estructura que hemos repetido todo el rato y ponemos entre paréntesis con una N. En este caso, como teníamos de compuesto inicial el 2-penteno, pues tendríamos el poli-2-pentileno. Bien, otra forma de escribir esta misma polimerización por adición es que, como sabéis, las cadenas de carbono las podemos escribir lineales, como la tenemos aquí, o podemos escribirlas dobladas a nuestro antojo. Entonces es dejar solo el doble enlace en la línea horizontal, digamos, y dejar como radicales colgando el resto de la cadena. Seguiría siendo un 2-penteno y al abrir los dobles enlaces, en vez de abrirlos hacia arriba y hacia abajo, los abriríamos en la horizontal. De esta manera lo único que hacemos es que cuando escribiremos nuestro polímero, pues lo vamos a escribir lineal en vez de que nos ocupe también hacia arriba y hacia abajo como nos ocurría antes. El polímero resultante sería ir repitiendo esta cadena y uniéndolas unas a otras. Y el monómero pues sería la estructura que hemos repetido todo el rato. En realidad, este monómero es igual que el anterior, lo único que hemos hecho ha sido doblar o modificar la colocación de los átomos de carbono, pero son el mismo compuesto, es el poli-2-pentileno. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos una polimerización por adición. Hemos abierto un doble enlace, por eso generamos dos extremos, importante, hemos dicho, siempre tener dos extremos, y a esos dos extremos le vamos a ir añadiendo los mismos monómeros constantemente. Pasamos ahora ya a ver algunos ejemplos de esta polimerización por adición con ejemplos comerciales o típicos. El primero sería el eteno, abriríamos el doble enlace, de manera que tendríamos el monómero CH2, CH2N y tendríamos una cadena lineal, que es lo que llamamos el polietileno. Si lo hacemos con el cloruro de vinilo o cloroeteno, el derivado del eteno anterior, lo que acabaríamos obteniendo como monómero es el CH2CHCl y es lo que llamaríamos luego el policloruro de vinilo o PVC. Y si lo hacemos con el tetrafluoroeteno, otro derivado del eteno, como vemos, otra vez doble enlace que se abre para formar el monómero correspondiente, que será el politetrafluoroetileno o teflón.
El PVC, como sabéis, lo utilizamos para todos los sistemas de plásticos duros, resistencias de cañerías y tuberías y demás. Y el teflón es el plástico termoresistente que utilizamos, por ejemplo, en las sartenes. Bien, vista la polimerización por adición, vamos a ver el otro tipo de polimerización que tenemos, que es la polimerización por condensación. Hay dos posibilidades de reacciones de condensación: ácido más alcohol, que daría lugar a un éster. Entonces, en el caso de polímeros hablaríamos de poliésteres. Y si en cambio tenemos un ácido y una amina, daría lugar a las amidas. Este proceso de polimerización daría lugar a las poliamidas. Las poliamidas dan lugar a fibras de tipo nylon, es decir, son todos derivados del nylon. Y los poliésteres dan lugar también a telas con ciertos caracteres más elásticos, ¿de acuerdo? Elastómeros. Bien, vamos a ver cómo realizaríamos estas polimerizaciones por condensación con unos ejemplos. Tenemos la posibilidad de realizarlo con una sola molécula, ¿vale? Igual que lo hemos realizado con las polimerizaciones por adición. En este caso, recordamos, condición indispensable: nuestra molécula tiene que tener siempre dos extremos que reaccionen, y como estamos hablando de condensaciones, hemos dicho que tenían que ser ácido y alcohol o ácido y amina. En este caso, en el ejemplo, elegimos un ácido y una amina. Fijaros, un extremo es el ácido, el otro extremo de la reacción es una amina. Si no tenemos los dos grupos funcionales, no podremos realizar cadena, porque no podremos continuar enlazando. Bien, preparamos la reacción de esterificación y lo que estaríamos es uniendo esta cadena todo el rato, de manera que a la zona del ácido le uniríamos el trozo de la amina, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, de manera que el monómero que repetimos es la estructura de arriba, que es lo que vamos a llamar una poliamida. Para a la hora de dibujar el monómero, fijaros que lo que hacemos es dejar abiertos los radicales, como hacíamos en el doble enlace, para indicar por dónde se va a unir. Otro ejemplo con una molécula: también vamos a trabajar con una amina y un ácido, ¿vale? Podrían ser alcoholes igualmente, pero en este caso hemos colocado la amina en un carbono que no es el del extremo, para ver un poquito cómo realizar la polimerización. El proceso es el mismo. Por un lado vamos a unir al ácido una molécula igual, pero por la zona de la amina, de manera que nos quedaría una estructura pues parecida a la que tenemos. Por donde teníamos el ácido tenemos que unir la amina, por donde teníamos la amina se le van uniendo ácidos, y así se van uniendo las diferentes cadenas. El monómero sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este caso, como la amina está colocada en el segundo carbono, pues el enlace para formar el polímero estaría a través de la amina, digamos, en la línea vertical. Igual que hacíamos antes con el doble enlace, podemos recolocar nuestra amina para que nos quede la amina y el ácido en la misma línea horizontal, y el resto considerarlo como una cadena o radical, que a lo mejor nos puede facilitar la escritura. Ambos métodos, igual que nos ocurría con el doble enlace, son igualmente válidos, y es para que utilicemos la opción que más nos resulte conveniente o más fácil a la hora de representar el polímero. Bien, si formamos el polímero en cuestión, iríamos enlazando a cada ácido la siguiente molécula por la estructura de la amina, y así iríamos uniendo, de manera que tendríamos el mismo monómero. Lo que pasa es que colocados los átomos de manera distinta. Ambos son la misma poliamida. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo con dos moléculas. Vamos a unir dos moléculas por condensación y formar un polímero. En este caso, como tenemos dos moléculas, una de ellas tiene que tener dos grupos funcionales y la otra también. Recordamos, para formar polímeros siempre dos extremos para reaccionar. Entonces, como son dos moléculas distintas, una en este caso es un diol, ¿vale? Y la otra es un diácido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a unir es donde está el ácido le vamos a unir el alcohol, ¿de acuerdo? Y al siguiente, aquí teníamos el ácido y hemos unido el alcohol. Colocaríamos la molécula donde estaba el alcohol, y como aquí había un alcohol, se uniría a otra estructura de ácido. Por el otro lado teníamos un ácido, se une a la molécula que tenía alcohol, el otro extremo del alcohol se vuelve a unir al ácido, y así sucesivamente, formando el poliéster. Entonces, el monómero en este caso, que se nos va a repetir,
como veis, va desde el principio del ácido hasta donde empezaría otra vez la siguiente molécula de diácido. Y este sería el monómero de este poliéster.